tiene que tengamos en cuenta que ahora mismo el armamento que existe es un armamento nuclear. O sea, la capacidad de una guerra, la capacidad de destrucción potencialmente es inmensa. Lo estamos viviendo, ha salido en las dos charlas, en la situación de Ucrania, donde ya hay un ataque entre la OTAN y Rusia, y bueno, esa amenaza nuclear está ahí. Están jugando con esa posibilidad, ambos bandos, la OTAN con Rusia y Ucrania, el escenario bueno, que lo han puesto en medio, los pobres ucranianos y ucranianas ponen los muertos y las muertas. Bueno, y el Papa pues, nos advierte de esa situación. Pero él dice, en estos encuentros de momentos populares, él nos dice algo que creo que es muy importante, que la guerra se produce en un contexto de un sistema, lo que él llama la idolatría del dinero. Un sistema que busca acaparar y concentrar todo el poder económico. Un sistema que si vemos los informes de Caritas Española, de Intermonofa, vemos como cada vez menos gente tiene más riqueza mundial. Y ese es el sistema, esa es la causa y el origen de las guerras. Él nos dice, en todos los encuentros, momentos populares, que he podido participar, y él nos comenta que es un sistema atroz. Incluso llega a decir, fíjate lo que llega a decir, es un sistema terrorista. Aquí hay un libro que dice, no dejéis robar la dignidad, donde vienen los discursos del Papa Francisco, os lo leo, que creo que... ¿Quién gobierna entonces? El dinero. Respuesta directa de Francisco, ¿no? ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la iniquidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente, que aparece no acabar jamás. Cuánto dolor y cuánto miedo. Y al final dice, este sistema es terrorista, este sistema mata. Las guerras son consecuencia de un sistema que quiere acaparar por unas élites sociales, económicas y financieras que quiere acaparar toda la riqueza. Digamos que ese es lo que él entiende por la guerra. La guerra no existe por sí misma, pero tiene unas causas. Y él también pues nos comentaba así, creo que fue en el segundo encuentro de momentos populares, nos dice, mira, el sistema funciona así. Tú eres un país poderoso y existe otro país débil, más empobrecido. Y tú como país, entonces así como es argentino, tiene ese gracioso argentino, y tú como país poderoso le dices al país pobre, oye, ese recurso natural que tienes me pertenece. Dice, hombre, no, es mío. Si lo quieres, pues cómpralo. Establecemos un comercio justo. Como dice Intermonofa, como decimos todos, si usted quiere comprarme algo, lo paga. No, y bueno, llegamos a un acuerdo comercial. Claro, el país poderoso, ¿qué dice? De eso nada, eso me pertenece. O me lo das o te lo quito. Elige. Si no me lo das, pues voy a intervenir de dos maneras. Una, con un golpe de Estado. Y segunda, si falla el golpe de Estado, con una invasión. Así funciona nuestro mundo. Así funciona nuestro mundo. Ya por gusto, ¿no? Para terminar la respuesta a la pregunta, el Papa dice así en su libro, también que os lo recomiendo muchísimo, que es Os ruego en nombre de Dios. Es un libro precioso, es un libro que se lanza a raíz del 4 Encuentros Mundiales de Momentos Populares, a raíz de la pandemia, que fue online el encuentro, que también subraya el tema de la guerra, el tema de las fábricas de armas. Él dice así, quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen, fíjate, totalmente su actividad. Una actividad que fomenta la violencia y la guerra, muchas veces en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamiento. Y otra frase, ya termino. Quiero pedirle en nombre de Dios a los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar del mundo.
las invasiones. Él dice que la alternativa a la guerra es que haya un consenso, que haya un diálogo multilateral de todos los países, y él pone como ese diálogo en la ONU, viene en las Naciones Unidas. Muy bien. Muchas gracias por ceñirte al tiempo también, porque habíamos acotado bien el tiempo y es genial, ¿no? Estaba acordándome del libro de John Perkins, que fue un agente de la CIA, que se salió de la CIA y escribió un libro, Confesiones de un gángster económico, ¿no? Y decía, nosotros actuábamos de esta manera. Primero, intentábamos sobornar a los políticos. No lo podíamos, los extorsionamos. No podemos extorsionarlos, entonces damos un golpe de Estado. No podemos dar un golpe de Estado, invadimos. Es decir, era la estrategia. Lo cuenta él en su libro, Confesiones de un gángster económico, publicado en España, de John Perkins. Bueno, pasamos ahora a Delia, y yo te haría la pregunta similar. ¿Qué papel juega el diálogo interreligioso en la propuesta del Papa Francisco? El diálogo en general y el diálogo interreligioso en particular en la propuesta del Papa Francisco. Buenas noches. Yo agradezco el voto de confianza que tenéis por las pocas palabras que voy a decir. Bueno, pocas no creo, pero... Importantes, son muy importantes. Yo creo que sí. A partir de lo que dice el Papa, creo que sí son importantes. Reconozco que a lo largo de su pontificado se ha prodigado en enfatizar la gran apertura del Concilio Vaticano II con respecto al encuentro armonioso y pacífico de toda la humanidad en su múltiple diversidad. En esta enseñanza he descubierto, en primer lugar, la profunda conexión vital de Francisco con Cristo, fuente y destino de todo ser humano. ¿Sabe? Aquí estoy tocando el aspecto que señaló ayer el profesor francés con respecto a la neumatospera. Eso es. Y bueno, voy a comenzar por eso, con lo que me parece muy esperanzador y al mismo tiempo nuclear de su pensamiento y vida. La entusiasta invitación a todos los hombres y mujeres del mundo entero a caminar juntos hacia un futuro de paz, que aunque cargado de retos, está también lleno de esperanzas. Alegrarse en la esperanza, dice el apóstol Pablo, recordando que el secreto del ser es estar alegres en la esperanza, por la certeza de que en cualquier circunstancia, incluso en las más adversas, el amor de Dios no falla. La alegría de la esperanza ha sido también el tema que hoy ha tocado el Papa en la audiencia. A partir de la esperanza, que no defrauda, el Papa señala que las grandes preguntas que atraviesan nuestro tiempo y que él las ha manifestado después del electrocardiograma que ha hecho al mundo actual, pues nos invitan de ninguna manera al optimismo, porque este decepciona. En vez, a la esperanza sí. La esperanza no defrauda nunca. Y la necesitamos mucho en estos tiempos oscuros, en los que muchas veces nos sentimos perdidos ante el mal y la violencia que nos circunda, sobre todo ante el sufrimiento y la muerte de muchos de nuestros hermanos. El aire que se respira en este mundo sin rumbo común hace ver que la enorme distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad que procura la humanidad compartida se está ensanchando cada vez más, hasta producir un auténtico cisma entre lo que él llama el individuo y la comunidad humana. Cisma que parece ser la causa fundamental de todos los males que nos están rodeando.
y que él la llama arritmias en su encíclica Dilexit Nostra. Arritmias tan notorias como la que ha señalado Joaquín, las guerras corrosivas que parecen interminables, los desequilibrios socioeconómicos que agravan cada vez más las desigualdades, que las enfatizas tanto tú, Bernardo, y el consumismo desenfrenado dominante, y así como las nuevas tecnologías que corren el riesgo de distorsionar la esencia misma del ser humano. Siguiendo a sus predecesores, Francisco está impulsando y acompañando el diálogo interreligioso en todo el mundo, como signo providencial para la paz y la fraternidad, propiciando un diálogo que llama él antídoto contra el extremismo, que por desgracia es también una patología, no solo de la política, sino también de las religiones. Convencido de que juntas todas las tradiciones religiosas están llamadas a dar testimonio del Dios de la misericordia y de la justicia, remarca que cada una de ellas, por su propia herencia espiritual, está llamada a amar y cuidar de todas las personas para que unidas estas tradiciones puedan preservar mejor la justicia. Dios mismo inspira, dice él, en su sabio designio, a los líderes religiosos, pero también a tanta gente corriente a encontrarse y conocerse respetando las diferencias. También Francisco ha agradecido la denuncia profética realizada por uno de estos líderes religiosos para defender a los más débiles y perseguidos. El acento siempre lo ha puesto en el cultivo recíproco del diálogo, subrayando la unidad sagrada del pueblo, así como la colaboración entre las comunidades. Por eso, ha pedido diálogo a los representantes de las diversas religiones presentes en Yakarta, donde se incluían el Islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo, llamándoles a promover la armonía religiosa para el bien de la entera comunidad. Ha exhortado a todos a fomentar la reconciliación y la paz. Pero no solamente a la base, sino especialmente a los líderes religiosos, para contribuir en la construcción de sociedades abiertas, cimentadas en el respeto recíproco y en el amor mutuo, capaces de aislar las rigideces, fundamentalismos y extremismos siempre peligrosos y nunca justificables. Así, ha tocado también el tema medioambiental, señalando que este se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento y la convivencia de los pueblos. El énfasis lo pone en la necesidad de que los valores comunes a todas las tradiciones religiosas se promuevan y refuercen para poder erradicar la cultura de la indiferencia. Pero el Papa alerta frente al atractivo del integrismo y la violencia. Anclado siempre en la esperanza, anima el común deseo de trabajar fascinados por el sueño de una sociedad y una humanidad libre, fraterna y pacífica. Esto muy difícil, pero no imposible, si se acrecienta la confianza en Dios
y si se trabaja conjuntamente, pues hemos de mirar en profundidad la realidad y no el dato, como señalaba también antes el profesor Frances, el dato que siempre se nos presenta. La realidad es que todos somos hermanos, peregrinos, que caminamos hacia el mismo Dios, más allá de cualquier diferencia. Sobre la urgencia del diálogo amistoso y la estrecha cooperación entre católicos y budistas, por ejemplo, se ha detenido el Papa con un grupo de budistas, monjes y laicos, y otro también conformado por católicos en Tailandia, para recordarles que Buda y Jesús comprendieron la misma necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia. Intentó hacer resonar en todos los corazones de la audiencia que le escuchaba el lamentable grito de una humanidad herida y de una tierra desgarrada. Uniendo ambas tradiciones, recordó: evitar el mal, cultivar el bien y purificar la propia mente, dice Buda. Mientras Jesús enseña: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Por tanto, las exhortaciones, denuncias e insistentes llamados al diálogo y al trabajo conjunto hacen ver que Francisco ha hecho del diálogo interreligioso una prioridad de su pontificado. En sus visitas a Emiratos Árabes Unidos y a Marruecos, en febrero y marzo del 2019, ha destacado el valor significativo del documento sobre la fraternidad humana para la paz universal y la convivencia común, llamado conjunto, firmado en Abu Dhabi por el Papa y el Gran Imán de Al-Azhar. Asimismo, el pasado septiembre fue firmada la Declaración Conjunta de Istiklal 2024 por el Papa y el profesor Nasruddin Umar, Gran Imán de Indonesia, que ya sabemos es un país mayoritariamente musulmán, para avanzar en el programa Hermanamiento de Religiones, declaración en la que todas las tradiciones religiosas que estaban presentes se comprometieron, entre otras cosas, a luchar contra el cambio climático. Y a este punto retomo lo que dije al inicio, es decir, la profunda conexión vital que encuentro entre Francisco y Cristo, fuente y meta de todo ser humano, que creo equivale a la geoneumatosfera y que pone en primer lugar, y esto sin poner en duda la misma contención parecida que han tenido sus predecesores, para poder subrayar hoy que el viento del Espíritu que inspira y empuja al actual Papa brota de esa fuente y se dirige a ese destino común, reclamando lo que tantos de nuestros contemporáneos piden desde distintas culturas y religiones, y que lo hacen siguiendo distintos caminos y múltiples, como la oración, algunos la contemplación, también desde la acción, pero sobre todo desde el sufrimiento de los más vulnerables e indefensos. Y hasta me atrevería a decir que este reclamo, inconsciente tal vez, viene de la gente desorientada, líderes o
masas populares que se ilusionan con las efímeras luces del sistema neoliberal dominante y se dejan engañar y, que lo peor, engañan a otros. Reclamo que apunta al Cristo omnipresente, que vive y actúa en todo tiempo y lugar, como bien señala también nuestro conocido pastor protestante Alfredo Abad, quien vive el ecumenismo como una relación de fraternidad, porque para él no es posible ser cristiano sin ser ecuménico, ya que él afirma: el compartir la savia de Cristo nos hace uno. A partir de ahí, aunque seamos diferentes de confesión y de creencia interreligiosa, seguimos siendo uno. Y ahora, precisamente, nos hemos sentido llamados, y esto ya cuento la experiencia local que vivimos, el cuerpo de Cristo, hemos sentido aquí y ahora que necesitábamos este encuentro interconfesional. Hace ya varios años hemos ido formando diversos grupos ecuménicos en nuestra región. Por supuesto, el vínculo de unión es siempre Jesucristo, que nos ilumina con su palabra y favorece el encuentro interpersonal y comunitario. El respeto mutuo alimenta el diálogo, la amistad y la solidaridad. Pero después, siguiendo la inspiración del Espíritu que nos ha donado Cristo, ha nacido también el grupo de diálogo interreligioso, que enriquece cada creencia con la diversidad de los demás. Este intercambio ha mostrado no solo que es posible el acercamiento y el diálogo entre diferentes creencias, sino que en la medida que crece la amistad, crece también el conocimiento que produce alegría personal y colectiva. Ninguna diferencia ha sido obstáculo para buscar la verdad y el amor. Y ahora vamos con las encíclicas tan importantes. La Laudato Si y la Fratelli Tutti han hecho eclosionar en todos nuestros grupos la profecía crítica respecto al pensamiento dominante. Estas encíclicas nos han interpelado para tocar la realidad y empeñarnos en la acción conjunta por el urgente cuidado de la Madre Tierra y de los hermanos más indefensos. La celebración anual del Día de la Creación ha ido creciendo a nivel universal, como lo han señalado no solo el Papa, sino hasta un líder Bahá'í en la India. Pero en las nuestras también notamos que ha crecido, y mucho, respecto a su acogida, al entusiasmo suscitado y a los compromisos adquiridos. Pues los testimonios compartidos han roto el individualismo cultural y nos han acercado al sentir comunitario del pequeño radio social que abarcamos. Voy acabando ya. Todo nos lleva a agradecer y a seguir mejorando como podamos. El cuidado recíproco, la interdependencia y la corresponsabilidad en el cuidado del oikos, de nuestra casa común. Y aprovechamos este momento para pedir a nuestros pastores de la diócesis Cartagena-Murcia
que no nos dejen solos. Queremos sentirnos enviados y sostenidos. Que nuestro empeño sea reconocido por lo que es, una acción de la Iglesia, y no una acción colectiva privada. Que toda la comunidad, además, que acompañe a quienes nos sentimos atraídos por el Espíritu para este servicio, según el carisma que cada uno de nosotros hemos recibido. Pues todos los carismas nos llevan a contagiar la alegre noticia del Evangelio. Y gracias por aguante. Muy bien, muchas gracias, Delia. Evidentemente, sin diálogo no hay forma ni de conocernos ni de evitar conflictos, es evidente, ¿no? Yo, bueno, como no está María de León, pues me pidió alargar un poquito más su intervención. Ha sido un poco más larga de lo que habíamos pactado, pero como no está María de León, había que utilizar ese tiempo. De todas maneras, yo quiero hacerte a ti una pregunta antes de abrir al público. Ante esto que estamos, esta situación, este conflicto de guerra, ¿qué podemos hacer según nuestro queridísimo Papa? ¿Así no? Sí, sí. Bueno, el Papa hay una expresión que nos dice mucho. Ya sabéis que, voy a decir, es argentino, ¿no? Dice, hagan lío, no, coraje. Esa es su expresión que comunica a todo el mundo en esta sociedad, en este mundo que nos duele y que nos asusta a la misma vez. Nos duele y nos asusta. Pero él pone el acento en la esperanza. Es lo que nos dice a los creyentes y no creyentes, que no dejemos el futuro, la construcción del futuro, en manos de los poderosos, lo que he dicho antes, de esas élites sociales, financieras, económicas, sino que cada persona tenemos el derecho y la obligación de participar en la construcción de ese mundo. La artesanía, que decía. La artesanía, sí, señor. Hay que decir, hombre, yo no soy un jefe de gobierno, yo no estoy en la élite, yo no puedo parar una guerra, ¿no? Evidentemente, no tenemos este botón, ojalá lo tuviéramos. El PP, ojalá tuviéramos ese botón, pero no lo tenemos. Pero sí podemos seguir caminando, a pesar de los momentos de desesperanza del Papa, a veces los momentos de angustia, de desánimo, sí podemos seguir caminando en poner nuestro grano de arena. En la cercanía, en los entornos, construir día a día, momento a momento. Que no perdamos esa esperanza de construir. Por eso el Papa insiste mucho que nosotros tenemos que forjar también ese futuro con otro grano de arena. Hagan lío, tengan coraje. Y yo recuerdo cuando en uno de los encuentros de movimientos populares, sobre todo el primero, que nos decía, tenemos que defender una sociedad desde las 3 T's. Trabajo digno, techo y tierra. Y después le añadió la casa común. Luchen por eso, no se cansen, luchen por eso. Y esa es nuestra gran esperanza, que nosotros y nosotras día a día tenemos que seguir caminando. Algunos, una expresión que utilizamos mucho, seguimos amando, seguimos soñando, seguimos luchando, seguimos cuidando la vida y cuidando el planeta. A pesar de que el escenario, pues, evidentemente, no es halagüeño, y es verdad. Nosotros ni somos pesimistas ni optimistas, pero somos personas de esperanza. Eso es importante. Los análisis, pues evidentemente, como dice el Papa, hay que hacer análisis. Él insiste mucho que hagamos análisis de la realidad, que no nos dejemos llevar por la inmediatez. Y una de las cosas que podemos hacer es estudiar, investigar, profundizar, que no nos dejemos llevar por los bulos, por las mentiras, por la inmediatez de las redes sociales, y que tengamos esa capacidad, ese pensamiento crítico. Estamos aquí precisamente en un instituto teológico que se fomenta el pensamiento crítico desde la fe y de la filosofía, que es importante. Por tanto, ya termino. El Papa lo que nos insiste mucho es que hagamos lío, tengamos coraje,
lo que llama él la audacia evangélica. La audacia evangélica. Aunque no veamos los resultados, aunque los resultados sean pésimos, aunque nos asuste el mundo, voy a insistir, nos asuste este mundo, nos duele este mundo, ¿no? Pero que nosotros y nosotras tengamos esa capacidad de seguir caminando, uno desde la fe, que tenemos en el Dios de Jesús, en el Dios trinitario, otro desde los no creyentes, ¿no? Y ya termino con una anécdota. El Papa, cuando terminaba los encuentros, momentos populares, bueno, y en otros lugares, en otros sitios, decía, a los creyentes le pido que recen por mí. Y a los no creyentes que me mande ondas positivas. que era muy importante. Y ya tengo otra anécdota, otra. En uno de los encuentros, porque defiende todo este mundo de justicia, de libertad, de fraternidad, de la casa común, ¿no? Es una persona lanzada, atrevida en estos temas, en otros ya va un poco más frenado. Él nos comentaba algo, dice, no sé por qué a mí me llaman el Papa comunista. No lo sé. Si yo defiendo la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio, yo defiendo eso. Es decir, y una cosa que nosotros en la Iglesia también tenemos que tener muy presente, que nosotros, nuestra fe se basa en los Evangelios, es una fe que evidentemente viene de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio, pero nosotros y nosotras, junto con eso, aportamos nuestro testimonio y nuestro compromiso, que es muy importante. La justicia social, la fraternidad, el amor, la amistad social, que habla también el Papa Francisco. Eso es lo que podemos construir en nuestros entornos, en nuestros ambientes, en nuestras redes, aunque no podamos tocar un botón y parar la guerra en el genocidio en Palestina, la guerra terrible en Ucrania, en el Congo, en Mozambique, no la podamos parar. Y eso es lo que nos pide el Papa, que no perdamos la esperanza y que sigamos caminando. Y voy a insistir, hagamos lío, coraje. Perdona que me haya llevado. No te preocupes. Muchas gracias, Joaquín. Pues yo voy a aportar un elemento que hemos dejado ladeado, que es lo de la arquitectura. En ese discurso del Santo Padre Francisco a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede del 9 de enero de 2023, hacía una relación de los conflictos y, en primer lugar, habla de esa tercera guerra mundial de un mundo globalizado en el que los conflictos parecen afectar directamente solo a algunas áreas del planeta, pero dice la guerra en Ucrania. No dice la guerra de Ucrania, porque no es la guerra de Ucrania, es la guerra en Ucrania, porque es una guerra de conflictos, un conflicto de intereses geopolíticos. Luego dice la guerra en Siria, el conflicto palestino-israelí que todavía no se había desatado con la crudeza que estamos viendo ahora mismo. En la República Democrática del Congo, en el Sudán del Sur, en el Cáucaso Meridional, en Yemen, en África Occidental, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Sudán, Chad, Guinea, y la situación, por último, cita la situación en Myanmar. Bien, ante esta situación de conflicto internacional, nos podemos quedar en ser bastante cínicos. Bueno, hay intereses contrapuestos y cada uno tiene sus intereses, ¿no? Como decía Churchill. Gran Bretaña no tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses. Como tiene intereses, actúa según sus intereses. O podemos ser no cínicos, sino realmente humanos, y en este sentido también cristianos, y pensar que hay una verdad real. O caemos en el relativismo y no hay una verdad real de fondo. Evidentemente, las personas pueden tener intereses, pero hay una verdad de fondo tras todos esos intereses, que a lo mejor está ocultada. Pues bien, en esa sesión, a los diplomáticos acreditados en la Santa Sede, la diplomacia vaticana, que es la más antigua que existe, y muy antigua, y por ser antigua dicen que se sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues sabe mucho. La propuesta del Papa Francisco es una propuesta muy interesante porque puede incidir en el cambio de la arquitectura política mundial. Es la propuesta del multilateralismo. El Papa Francisco ha aportado por el multilateralismo. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente en un mundo diverso hay intereses contrapuestos, pero lo que no puede ser es que haya un interés que prevalezca sobre el resto. Multilateralismo es reconocer, y aquí no habla de naciones, habla de pueblos, que los pueblos tienen derecho a defender legítimamente sus intereses. Por eso tiene que haber un multilateralismo, no un unilateralismo.
Cuando cayó la Unión Soviética, ¿qué quedó? Solamente el bloque occidental como el único bloque hegemónico, encabezado por Estados Unidos. Pero el Papa Juan Pablo II, en Centesimus Annus, de una forma muy profética, dijo, una vez que ha caído el comunismo, ¿queda el capitalismo como el sistema? Y dice, número 35 creo que es, que no. El capitalismo es un sistema tan perverso como era el comunismo. Hay que poner límites a eso. Y bueno, ha quedado esto, pues vamos a aceptarlo en el sentido de, pero pongamos muchos límites. Es decir, la unipolaridad es probablemente la causa actual de todos los conflictos. Y esos conflictos que relata el Papa Francisco están causados en un 85% o 90% por esa unipolaridad. Si se respeta el multilateralismo a nivel internacional, probablemente multilateralismo es lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. De aquella manera, con muchos límites, pero eso es multilateralismo. Eso se rompe en los años 90, cuando George Bush padre dice, hemos ganado la Guerra Fría. Hemos ganado y, por tanto, tenemos derecho a imponer lo que a nosotros nos parezca. Ahora han surgido otros polos de poder en Oriente y otros países que quieren que se respete sus derechos o se respeten sus propiedades y no sean arrebatadas. Pues habrá que respetar estas. Creo que la propuesta del Papa Francisco va por los dos caminos, ¿no? La artesanía, el diálogo, cada uno en su lugar, en su sitio, y por otro lado hay que incidir también en esa estructura global, porque vivimos en un mundo global con riesgos globales. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un riesgo de guerra nuclear. No sé si inminente o no, pero hay un riesgo grave de guerra nuclear. La escalada que se está dando es una escalada que nos puede llevar a que se active los misiles tácticos nucleares y luego pasamos a guerra estratégica y ya, pues se acabó el planeta. Y yo no sé si algunos, ayer escuché las declaraciones de un almirante estadounidense que decía, bueno, una guerra nuclear tampoco es una cosa tan descabellada. Machos, si ya lo estamos pensando, si el problema es que lo pensemos. Cuando se produjo la estructura de Guerra Fría estaba la MAD, ¿no? Mutual Assurance Destruction, la destrucción mutua asegurada. Entonces, ninguno apretaba el botón porque era destrucción de todos. Y nadie se le pasaba por la cabeza ni siquiera que eso fuera posible. Y sin embargo, ahora el Papa Francisco, lo estaba leyendo esta tarde, ha denunciado que se está pasando por las cabezas esto es riesgo. Venga, un minutico nada más porque ya quiero dar la palabra a la gente. El Papa Francisco, aparte del cambio de esas estructuras sociales que son necesarias, él también habla del cambio de mentalidad. Tienen que ir unidas. No solamente las estructuras sociales, económicas, que es donde se utiliza la guerra como un medio de acaparar y concentrar riqueza y de derrotar a otros países de esa hegemonía mundial, pero también nos dice que si simultáneamente no hay un cambio de mentalidad del corazón del ser humano, no hacemos nada. Creo que eso es la metanoia que dice el Evangelio. La metanoia, claro, si hay un cambio de mente. Pues bien, está puesta la situación. Imagino que habrá resurgido en vosotros cuestiones que puedan ser planteadas porque queráis compartirlas. Os pido brevedad a quien intervenga, si quiere plantear una pregunta o si quiere hacer una intervención. Yo giro el micrófono y seguro que los que están conectados nos podrán oír. También los que están conectados pueden pedir la palabra, levantar la mano y les daré la palabra. A ver, de acuerdo. ¿Alguien de los que están aquí en la sala quieren hacer alguna pregunta? Breve, por favor. Breve, por favor. Gobernantes, yo siempre que me buscan la verdad. Tenemos un problema muy gordo, que los gobernantes del mundo, los gobernantes de la ciudad, no buscan la verdad. Los que están conectados, ¿se escucha? Si no escucha, tengo que ir traduciendo, porque si no, se quedan un poco fuera. Sí, está hablando que lo importante es la verdad y el amor y los gobernantes no.
Ahora, no una cada religión por su lado, sino religiones que realmente busquen lo más. Bueno, la intervención de la persona que intervenía en la sala era que hay que buscar la verdad y el amor, y en la política no se busca precisamente eso. Y las religiones sí deben buscar eso. Fernando Bermúdez quiere hacer una pregunta. A levantar la mano. Sí, puedes hablar, Fernando. Fernando, tienes cerrado el micrófono. Si no puedes hablar, Ahora puedes se escribir oye. la pregunta, Fernando. ¿Ahora puedes hablar, Fernando? Sí. Digo que la mayoría. ¿Has activado el micrófono? Sí. Está activado, sí. No. Ah, claro. Esa es. ¿Se oye? Fernando, ahora sí. Ahora sí. Te tenía bloqueado, si es que no quiero que hables. Bueno, no, estaba diciendo que la mayoría de los habitantes del planeta son creyentes, sean cristianos, musulmanes, budistas y de tantas otras religiones. Si todos los creyentes, todas las personas que se confiesan creyentes en Dios, tomaran como una prioridad, como un eje transversal, la humanización de la sociedad y la paz y la fraternidad, este mundo realmente tendría esperanza de un cambio. Y es por ahí por lo que decía Delia, comentando lo del Papa Francisco, es necesario, urgente, el diálogo interreligioso, intercultural, en torno a estos ejes: la fraternidad, la paz que nace de la justicia, la defensa y promoción de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente y del respeto a la naturaleza. Es por ahí por donde yo veo que hay un desafío de todos, y comenzando por nosotros mismos, los cristianos católicos. Fomentar el espíritu de diálogo. Y aquí quiero solamente, para terminar, decir que hay una corriente en España de rechazo a otros credos distintos al nuestro. Es una corriente fundamentalista que está rompiendo la sociedad española de la extrema derecha. No podemos quedarnos callados ante esta realidad. Solamente esto. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. ¿Alguna persona más de la sala? Sí, por favor. Sí. ¿Qué mensaje le daría al pueblo de Mozambique y a los misioneros que están ahora pues en guerra? Y que de verdad, ¿qué esperanza puede existir con libros? Desde el 9 de octubre que ha habido la enfermedad, que no se sabe o no se sabe qué resultados auténticos, y que el pueblo sigue luchando, que el pobre, la familia, pregunta aquí una hermana a Joaquín: ¿qué mensaje le daría al pueblo sufriente de Mozambique, que está en una situación de guerra, de conflicto? ¿Qué mensaje le daría? Pues fíjate, yo creo que el mensaje de esperanza nos lo dan ellos y ellas a nosotros. Cambio la dirección, ¿no? Cambio la dirección porque yo voy a donde están las monjas, en la Illa. Ahí me acogen, ¿no? Ese pueblo es un pueblo sufriente, es un pueblo que lucha.
donde están los misioneros y misioneras dando un testimonio de fe y de compromiso en un mundo muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y yo siento esperanza, pero la esperanza no la transmite ellos a nosotros, ¿no? Cuando hace 2 años estuvimos allí, que hubo un tema Delgado, en el Cabo Delgado se extendió la guerra y que algunas congregaciones se tuvieron que retirar, ¿no? Por eso en espacios físicos más seguros, pero esas personas querían volver de nuevo a su tierra, a donde estaban. La muerte no era una dificultad, no era un obstáculo, y asumían la muerte como esa posibilidad de ese testimonio allí. Por eso te cambio la dirección de la esperanza. A mí esas personas, esos misioneros, misioneras, esos seglares, esos laicos, ese pueblo mozambiqueño que está sufriendo una guerra muy confusa, ¿no? Digo confusa porque el Estado juega a 2 cartas, donde está Arabia Saudí, está Francia, está Estados Unidos, China está también por allí, ¿no? Bueno, pero es un pueblo que, cuando estuve en los campos de refugiados, cuando fui en Nampula, y fuimos a visitar un campo de refugiados, la gente te transmitía esperanza, querían volver a su tierra, ¿no? Ellos decían, siempre sofrer, como son el idioma, siempre sufriendo, pero no pierden la sonrisa. Y yo, el mensaje de esperanza que le puedo dar es que permanezcan allí. Y sé que van a permanecer porque aman a ese pueblo. Recuerdo a Irma Antonia, ¿no? O sea, aman a ese pueblo que a veces te da mucho disgusto, también es verdad, pero aman a ese pueblo. Yo creo que ellos son los que nos transmiten la esperanza en un mundo nosotros mucho más seguro, mucho más tranquilo, más confortable, en nuestro ambiente europeo. Bueno, con lo de Ucrania está la cosa un poco tensa, ¿no? Y con dificultad. Yo creo que permanezcan allí. Es mi mensaje de esperanza, que permanezcan allí con ese pueblo. Es que si no, yo no puedo ir un mes allí. Si se viene para acá, ya lo puedo ir yo. Muy bien. ¿Alguna cuestión más que alguien quiera plantear? Antonio, están conectados. Antonio, sí. Si hablas fuerte, casi se te oye, ¿sabes? Si hablas fuerte, se te oye. Sí, no, una cosa breve. Habéis comentado desde el inicio de charla, poniendo el acento de que los conflictos bélicos tienen una causa fundamentalmente económica, intereses económicos, geopolíticos. Pero una vez que se inician los conflictos actuales, yo lo que detecto es que tras fondo de esos conflictos hay posicionamientos religiosos que parece ser que no ayudan a que esos conflictos se resuelvan. Por ejemplo, el conflicto de Ucrania y el conflicto de Ucrania, la guerra en Ucrania, Bernardo, eso creó una distinción o un conflicto entre la iglesia ortodoxa ucraniana, la cabeza de Ucrania, y la iglesia rusa. Y parece que hay un posicionamiento claro a favor de cada uno de la contienda. En el caso del conflicto de Gaza es algo similar. El musulmán está apoyando de alguna manera la lucha contra el pueblo israelí, y el pueblo israelí, el rabinato, parece que claramente ha apoyado la situación del conflicto. Lo que quiere decir que al final la cuestión religiosa está también presente en el desarrollo, las posibilidades de paz. Entonces, en ese sentido, el diálogo interreligioso, es decir, entre las diferentes religiones, o el diálogo ecuménico, ¿en qué estado queda? Porque la realidad es que no está tan claro que haya, digamos, tantos acuerdos como desde fuera puede parecer. Y luego, desde el catolicismo, desde la religión católica, que se puede aportar, que podemos hacer los católicos para intentar resolver el aval religioso que parece que tienen estas tierras, y por lo tanto, la ausencia de paz y la ausencia. Bueno, hemos puesto trabajo. Del diálogo religioso y los conflictos, podría decir Delia algo. Pues yo creo que tiene mucha razón en que el diálogo interreligioso puede favorecer esta construcción de la paz, pero que es dificilísimo. Nosotros a nivel local
sentimos, por ejemplo, que los padres ortodoxos que vienen a nuestros encuentros tengan que decirnos cada vez más que sus iglesias, sobre todo la de Cartagena, que ha conseguido compartir, digamos, el local San Ginés de la Jara, pues tengan que llenarse de feligreses, porque cada vez es como una huida del país de origen, ¿no? Y que ven muy difícil el encuentro entre las diferentes iglesias, esta ucraniana y las demás, también la griega, con la iglesia rusa. Lamentablemente, ese poder religioso está muy unido y avala al poder político. Y lamentable también lo que pueda decirse entre las religiones unitarias, digamos, de judía y cristiana, católica en Israel. Eso todavía, quién sabe, según mi parecer, más difícil. En cuanto al tema, digamos, local, no podemos decir nada porque hace ya tiempo tuvimos en nuestro grupo una representante judía y que colaboraba mucho a favor de la paz, pero lamentablemente tuvo que regresar a su país y nos hemos quedado sin nadie. Es muy difícil en nuestra zona encontrar alguien que pueda representar de alguna forma el lado judío, ¿no? Los demás, pues, ponemos nuestra esperanza y la manifestamos en la oración. Creo que es lo único que podemos hacer. Y al respecto, yo quisiera decir que para este próximo sábado 30 está convocada una manifestación a nivel nacional por la paz, sobre todo por la de Gaza. Y aquí en nuestra zona se va a dar en la Plaza Santo Domingo, en Cartagena, frente a la plaza del Ayuntamiento. Muchas gracias. ¿Alguien quería decir algo a los demás? El Papa Francisco nos decía, igualmente en su escrito, dice, no hay ninguna guerra por motivos religiosos. No es cierto que la guerra sea por... O sea, el origen sea los motivos religiosos. Los motivos siempre son por intereses económicos, por ese poderío de las grandes potencias, de las multinacionales, y que eso era el origen de toda la guerra. Nadie invade un país que no tiene recursos naturales. Yo decía un africano una vez, le preguntaron, ¿su país cómo está? Dice, bien, sin guerra. Dice, y eso, dice, no tenemos recursos naturales. En Mozambique no había guerra, había violencia, pero no había guerra, hasta que se descubrió en Cabo Delgado oro, se descubrió petróleo, ¿no? Lo que sí dice el Papa Francisco es que una vez que empieza la guerra, ese conflicto, ya se intervienen otros elementos que pueden legitimar y justificar un bando. Y él lo que decía que nosotros y nosotras tenemos que ser, él está en una interpelación a las propias religiones, tenemos que ser defensores de la paz. Aunque nos pillen el país que está en guerra, claro, ¿qué hay que hacer la Iglesia Ortodoxa rusa? Apoyar a Putin. No decirle a Putin, hombre, no. O sea, Papa nos interpela a decir que las religiones, las personas que estamos en las religiones, cuando estamos en un país, luchemos por la paz. Ya te pongo un ejemplo. Cuando yo veo a gente judía manifestándose en algunos lugares del mundo contra los crímenes de guerra, contra el pueblo palestino, a mí me llena de esperanza. Y se manifiestan algunos en Tel Aviv. La policía le da, claro, y lo detiene. Que decir, el Papa sí lo que nos pide en las religiones, que si nos pillan en un país que está en conflicto, que seamos capaces, tengamos ese coraje y esa audacia evangélica, ¿no? Cada uno de su fe, están los musulmanes, evidentemente, y otras religiones, que sepamos defender la paz, que no legitimemos la guerra. Eso es difícil. Bueno, pues
Yo creo que hemos cubierto el tiempo que teníamos disponible para esta mesa redonda. Creo que se han quedado algunas cosas sobre la mesa que se pueden seguir debatiendo, se puede seguir pensando y reflexionando. Creo que en todo caso nosotros como cristianos, como católicos, pues tenemos un referente en el Papa Francisco, que es lo que proponíamos hoy para la búsqueda de la paz, en el diálogo, en esa artesanía, en ese trabajo constante, en ese compromiso y también, pues, contestando un poquito lo que preguntaba Antonio, un compromiso con la verdad de las cosas, porque vivimos en una sociedad muy polarizada donde la verdad se diluye. Quien tiene el altavoz más alto, quien puede tener más bots en Internet, pues es capaz de imponer una verdad, de comillas, ¿no? Y al final, ¿quién era aquel que decía que la primera víctima de toda guerra es la verdad? O sea, la primera víctima es porque hay que matar la verdad. Si no, no puedes hacer la guerra. Tendrías que reconocer que la guerra es por intereses económicos materiales. No hay otros intereses. Si no hay nada que ganar, no se hace una guerra. Es de tontos, ¿no? ¿Para qué vas a ir a morir si no hay nada que ganar con lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, la religión nunca es causa de la guerra, nunca. Lo fue quizá en el siglo XVI, XVII, pudo ser en alguna causa, pero siempre mezclada con motivos económicos y políticos, ¿no? Pero no era causa. Yo siempre digo que la religión es la excusa de las guerras, pero no es la causa de las guerras. Y nuestro compromiso tiene que ser en esta línea de artesanía, es que me encanta. El Papa Francisco es una claridad, artesanía y arquitectura. Pues el que pueda hacer que haga en la artesanía, que lo podemos todos, la artesanía de la paz del día a día, y el que pueda hacer en la arquitectura, pues que haga en la arquitectura. Y mientras tanto, pues yo recomendaría, oremos todo lo que podamos y vivamos y disfrutemos con las personas el amor, la misericordia, la justicia y la solidaridad, porque ese es nuestro compromiso. Es que el Evangelio es lo más hermoso que hay. Una vez que se vive el Evangelio, vivimos en paz. Que la paz no está fuera, no pasa nada. Ya construiremos, seamos constructores de paz, como se decía. Pues agradezco muchísimo la asistencia de Delia y de Joaquín esta tarde. Yo creo que se merecen un aplauso por lo que nos han dado esta tarde. Y un agradecimiento muy profundo también a los que habéis sido perseverantes, tanto en Internet, conectándoos a estas charlas, como los que habéis venido aquí, unos días, otros, y gracias pues por ser constantes con nosotros, ¿no? Espero que esto haya sido de utilidad y nosotros en la Comisión Diocesana Justicia y Paz pues empezamos a trabajar para las jornadas de noviembre del año que viene. Seguro que el Papa Francisco el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, nos va a dar pistas cuando saque el documento sobre la paz y seguiremos trabajando sobre ello. Muy bien, pues muchas gracias a todos y con esto terminamos. Gracias.